Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Empezaremos este servicio cantando el himno 42. Leeré el primer verso. Ven, Espíritu Divino, la semilla a bendecir. Que tu gracia el hombre herede. Dale fuerzas y valor. Con el santo evangelio, tu abundancia es nuestra ya. Himno número 42. Isaías. Es de Corintios, Primera Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cantemos ahora el himno 88, leeré el primer verso. Oh Espíritu, amor, quiero gracia expresar. Quiero con amor curar y tu vida revelar. Y con valor y humildad quiero al Cristo enunciar. Himno 88.
esta iglesia, tercera iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a las 12 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. En esta reunión hay un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicio los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está temporalmente cerrada. Ya le daremos más información cuando es que volvemos a abrir. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. A continuación, el solo cantado por Julia Wade se titula Apacienta mis ovejas. La colina di pastor, ¿cómo he de subir? Como a tu rebaño yo debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca errar y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entro al fin y me acepta.
En el triunfo dolor o en la oscuridad, guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van detrás de ti, pastor. La colina de pastor. ¿Cómo he de subir? Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringidos por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 21 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es espíritu. El texto áureo es de Juan, según el texto áureo de la Nueva Traducción Viviente. Dios le da el espíritu sin límites. La lectura alternada es de Números y 1 Corintios. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun,
ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sección 1, la Biblia. Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y de Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Cada paso hacia la bondad es un alejamiento de la materialidad y es una tendencia hacia Dios, el Espíritu. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Del amor y de la luz y la armonía, que son la morada del Espíritu, solo reflejos del bien pueden venir. Sintamos la energía divina del Espíritu que nos lleva a renovación de vida y no reconoce ningún poder mortal ni material como capaz de destruir. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Sección 2. Éxodo. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, quisiesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Ira, hijo de de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así como el Aholibat, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El universo del Espíritu refleja el poder creativo del principio divino o la vida, que reproduce las innumerables formas de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta al hombre. Este principio divino de todo expresa ciencia y arte a través de su creación y la inmortalidad del hombre y el universo. El ser posee sus cualidades antes de ser percibidas humanamente. La belleza es una cosa de la vida que mora para siempre en la mente eterna
y refleja los encantos de su bondad en expresión, forma, contorno y color. La metafísica resuelve las cosas en pensamientos y cambia los objetos del sentido por las ideas del alma. Estas ideas son perfectamente reales y tangibles para la conciencia espiritual y tienen esta ventaja sobre los objetos y pensamientos del sentido material. Son buenas y eternas. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y dan como antaño los frutos del Espíritu. El Espíritu, Dios, reúne los pensamientos informes en sus conductos adecuados y desarrolla estos pensamientos tal como abre los pétalos de un propósito sagrado con el fin de que el propósito pueda aparecer. Algún día comprenderemos cómo el Espíritu, el gran arquitecto, ha creado a hombres y mujeres en la ciencia. Sección 3. Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Querido lector, ¿cuál cuadro mente o pensamiento exteriorizado será real para ti? ¿El material o el espiritual? No puedes tener ambos. Estás manifestando tu propio ideal. Este ideal o es temporal o es eterno. O bien el espíritu o la materia es tu modelo. Si tratas de tener dos modelos, entonces prácticamente no tienes ninguno. ¿Cuál es el modelo ante la mente mortal? ¿Es la imperfección, el gozo, el pesar, el pecado, el sufrimiento? ¿Has aceptado el modelo mortal? ¿Estás reproduciéndolo? Entonces eres acosado en tu trabajo por escultores depravados y formas horribles. ¿No oyes a toda la humanidad hablar del modelo imperfecto? El mundo lo está manteniendo ante tu vista continuamente. El resultado es que estás propenso a seguir esos patrones inferiores, limitar la obra de tu vida y adoptar en tu experiencia el diseño anguloso y la deformidad de los modelos de la materia. Para remediar esto, debemos primero volver nuestra mirada en la dirección correcta y luego seguir ese camino. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente, o nunca los tallaremos en vidas grandes y nobles. Sección 4. Juan. El Espíritu es el que da vida. Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gálatas. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea vuestro espíritu. El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. El desarrollo espiritual no germina de la simiente sembrada en el terreno de esperanzas materiales, sino que cuando éstas decaen, el amor propaga de nuevo las alegrías más elevadas del espíritu, las cuales no tienen mácula terrenal. La vida de Cristo Jesús no fue milagrosa, sino que fue inherente a su espiritualidad. La buena tierra donde la semilla de la verdad brota y lleva mucho fruto. El sentido espiritual de la verdad tiene que ser obtenido antes que la verdad pueda ser comprendida. Este sentido es asimilado solo a medida que seamos honestos, abnegados, amorosos y mansos. En la tierra de un corazón bueno y recto, la semilla debe ser sembrada. De otro modo, no lleva mucho fruto, pues el elemento grosero en la naturaleza humana lo desraiga. Los mortales deben gravitar hacia Dios, sus afectos y propósitos, espiritualizarse, deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y ganar un sentido más apropiado del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Este sentido científico del ser, que abandona la materia por el espíritu, de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad ampliada, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Cuando comprendamos que la vida es el espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esta comprensión se expandirá hasta su compleción propia, encontrándolo todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra conciencia. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. Sección 5. Juan. El que Dios envió las palabras de Dios que Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae a tu hijo.
Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, respondiendo, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. El Cristo presenta al hombre indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. El Cristo ilustra esa fusión con Dios, su principio divino, que da al hombre señorío sobre toda la tierra. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que lo animaba. Jesús hizo su propia obra por medio del Espíritu único. Él mostró que las enfermedades no eran echadas fuera por la corporalidad, la materia médica, ni por la higiene, sino por el Espíritu Divino, que echaba fuera los errores de la mente mortal. Cuando los primeros síntomas de enfermedad aparezcan, impugna el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina. Insisten con vehemencia en el gran hecho que abarca todo, que Dios, el Espíritu, es todo y que no hay otro fuera de él. No hay enfermedad. Cuando el supuesto sufrimiento desaparece de la mente mortal, no puede haber dolor, y cuando el temor es destruido, la inflamación disminuye. Calma la excitación inducida a veces por la quimicalización, que es el efecto alterante producido por la verdad sobre el error, y algunas veces explica tú los síntomas y sus causas al paciente. Si el lector de este libro observa una gran conmoción a través de todo su organismo y ciertos síntomas morales y físicos parecen agravarse, estos indicios son favorables. Que continúe leyendo y el libro vendrá a ser el médico, calmando el estremecimiento que la verdad a menudo produce sobre el error cuando lo destruye. Mantén las verdades de la ciencia cristiana, que el Espíritu es Dios y por lo tanto no puede estar enfermo. Que lo que se domina materia no puede estar enferma, que toda casualidad es la mente, obrando por medio de la ley espiritual. Luego, mantén tu posición con la firme comprensión de la verdad y el amor y triunfarás. Sección 6, Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. 1 Corintios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dios es espíritu. Por tanto, el lenguaje del espíritu tiene que ser y es espiritual. El lenguaje esencial de Dios es mencionado en el último capítulo del Evangelio de Marcos como la nueva lengua, cuyo significado espiritual es logrado mediante las señales que la siguen. El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra la ciencia cristiana. Inculca la Trinidad de Dios, el Espíritu, la mente. Significa que el hombre no tendrá otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres tendrán una única mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra la salud, la santidad y la vida eterna. El Espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. Esta comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacadas a la luz. Nos acercamos a Dios o la vida en proporción a nuestra espiritualidad, nuestra fidelidad a la verdad y al amor. Y en esa misma proporción, conocemos toda necesidad humana y somos capaces de discernir el pensamiento de los enfermos y los pecadores con el propósito de sanarlos. Por medio de la ciencia divina, el Espíritu, Dios, une la comprensión a la armonía eterna. Así continúa el amanecer de las ideas, formando cada etapa sucesiva de progreso. Durante el ofertorio en la iglesia, se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno 153. Leeré el primer verso. Muy santo es tu nombre, mi Dios y Salvador. Saber que tú eres vida, placer me da, Señor.
Mi alma gloria a Dios da. Cantemos al Señor. Muy fiel es su palabra, que al débil fuerza da. A él me reverencio por su palabra fiel. A continuación leeré la declaración científica del ser y seguido con el pasaje correlativo de las Escrituras según Primera de Juan. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oídme, costas, y escuchad, pueblos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Amén.